Estoy encantado de estar de nuevo con este auditorio, con quienes nos siguen desde muy lejos, desde varios continentes incluso, y estoy dispuesto a plantear algunas reflexiones y sobre todo estoy encantado ya por adelantado de poder responder a algunas cuestiones que vayan surgiendo, que seguro que van a ir surgiendo cuando hablamos de la política de Aristóteles y de los fundamentos para una antropología política que se dan en Aristóteles. He escogido un texto que es paradigmático en el libro primero de la política, su segunda sección, que voy a leer y voy a profundizar en él, porque en el fondo en este texto está el núcleo de la política de Aristóteles, o cómo se entiende la política y cómo la podemos confrontar con el modo que tenemos nosotros hoy de entender la política. O cómo la podemos confrontar como ciertos gobernantes entienden la política en el sentido más antitético respecto al de Aristóteles. Dice Aristóteles en Política, libro primero, segunda sección: la razón por la cual el hombre es un ser social más que cualquier abeja y que cualquier animal gregario es evidente. La naturaleza no hace nada en vano, y el hombre es el único animal que tiene palabra. Pues la voz es signo de dolor y de placer, y por eso la poseen también los demás animales, porque su naturaleza llega hasta tener sensación de dolor y de placer e indicárselo unos a otros. Pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio del hombre frente a los demás animales. Poseer él solo el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, y de los demás valores. Y la participación comunitaria de estas cosas constituye la casa y la ciudad. Por naturaleza, pues, la ciudad es anterior a la casa y a cada uno de nosotros, porque el todo es necesariamente anterior a la parte. En efecto, destruido el todo, ya no habrá ni pie ni mano, a no ser con nombre equívoco, como se puede decir una mano de piedra, pues tal será una mano muerta. Bueno, pues este texto es especialmente renombrado, recitado, invocado cada vez que hablamos de la política de Aristóteles. Quizá hay un fragmento que yo he añadido del propio texto de Aristóteles que se ha tomado menos en cuenta décadas atrás y que por la situación en la que nos movemos hoy, yo estoy en disposición también de incluirlo como he hecho, como acabo de hacer. Cuando digo que destruido el todo, ya no habrá ni pie ni mano, a no ser con nombre equívoco. Esta expresión, hace unas décadas, era implanteable. En estos momentos considero pertinente incluirla, porque se puede destruir el todo. Y el todo, evidentemente, tiene muchas acepciones, muchos significados. El todo en Aristóteles tiene muchos significados. Se puede destruir. Lo podemos destruir entre todos, podemos destruir ese todo. Y evidentemente esa destrucción, pues evidentemente no va a ser gratuita, va a dejar muchas secuelas. Bueno, pues esa es una de las claves que van a iluminar mi intervención. Pero antes de apuntar esa clave, quería referirme a otros aspectos que son, podemos decir, sinalagmáticos en la obra aristotélica, en la política de Aristóteles. La primera consideración que quería trazar es que Aristóteles desarrolla una antropología biológica, o lo que podríamos llamar también una biología política. ¿Por qué? Porque considera que el hombre es un animal. O dicho de otro modo, que el hombre no es un constructo social, como algunos filósofos posteriores han querido articular. Es un constructo, diríamos, que hace lo que otros quieren que haga, por poner un ejemplo gráfico.
el hombre tiene un sustrato biológico absolutamente incontrastable. Es decir, no podemos ponerlo en duda nunca. Es también indubitable. El filósofo político contemporáneo Roger Scruton habla de que muchos problemas que tenemos en la cultura política de nuestro tiempo es precisamente porque se ha perdido de vista el sustrato biológico del ser humano. Y por tanto el ser humano pues, construye lo que otros quieran que construya o se hace él a sí mismo en unas condiciones muchas veces, vamos a decir, forzadas y muy proclives a la manipulación de otros, al adoctrinamiento por parte de otros. No voy a entrar ahora en ese aspecto, que nos llevaría mucho más tiempo, pero primer apunte, carácter biologicista de la antropología política de Aristóteles. Por tanto, no construimos la naturaleza. La naturaleza, que no hace nada en vano, nos precede, nos guía, nos orienta. No hacemos nosotros la naturaleza, no violentamos la naturaleza. Eso es otra cosecha, que es muy típica de nuestro tiempo, pero que para Aristóteles, digamos, sería inimaginable, implanteable, como filosofía política, vamos a decirlo así. Segundo aspecto que quería destacar. El hombre es un animal social, y es animal social por naturaleza. Entra a vivir en sociedad por naturaleza, no por mera utilidad, no por mero pragmatismo, no para evitar un peligro inminente de perder la vida, precisamente porque podemos acabar en una guerra de todos contra todos. La tesis de Plauto, desarrollada con profusión por Thomas Hobbes, es una tesis antitética respecto a la idea de sociabilidad natural que proyecta Aristóteles. Los hombres vivimos en sociedad. No decidimos vivir en sociedad, sino que ya vivimos en sociedad. Y hay un aspecto, el tercero que quiero destacar, que es particularmente relevante. Y es que el hombre es el único animal que no tiene una voz como tienen otros animales, sino que tiene palabra. Es decir, que articula una conversación. Y esa articulación no es solamente para expresar sentimientos. Su modo de expresión, su modo de comunicación, no es estrictamente para mostrar cómo se siente. Porque eso también lo hacen los animales. Incluso pueden mostrar ciertas contraseñas entre ellos para hacer ver pues, que hay comida o que mejor que te escondas, etc. La palabra es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial. Es decir, la palabra tiene un sentido intencional y un carácter evaluativo. No solo para expresar desidia, para expresar apatía, no solo para persuadir a otros, la palabra tiene un alcance insospechado. Y sobre todo, tiene un carácter sapiencial y no meramente pragmático. Mediante la palabra podemos articular una argumentación en torno a lo que es justo y a lo que es injusto. No porque lo sintamos como justo o injusto, sino porque lo sea en realidad.
Para Aristóteles, y esta es la siguiente consideración que quería plantear, para Aristóteles, la prudencia a la hora de tomar decisiones cada uno individualmente, decisiones que se pueden verbalizar a posteriori, no alcanza su cenit, no alcanza su logro si no se comparten en una comunidad política. Por tanto, hará falta una prudencia individual, fortalecer una prudencia individual, pero esa prudencia adquiere su sentido último, su razón de ser, en el marco de una comunidad política, donde la ciudad es anterior a la casa, subrayo, y a cada uno de nosotros, porque el todo es necesariamente anterior a la parte. Es especialmente relevante esto último, y es que la comunidad política no es un factor accidental, no es un lugar donde nos ha tocado en suerte, sino es un lugar para cultivar, para reconocer, para fortalecer e incluso, ¿por qué no decir?, para tener un cierto orgullo de la comunidad que nos ha brindado tantos detalles, tantos aspectos para fortalecer nuestro yo. Un individuo que viva en el más puro aislamiento, sin referencias, sin amigos, sin personas con las que conversar, evidentemente no puede alcanzar un desarrollo biológico, antropológico óptimos. Se quedará en el camino, según Aristóteles. En nuestro tiempo, en la posmodernidad, hay un énfasis exacerbado en expresar sentimientos en cualquier tipo de conversación. La tesis aristotélica es que el hombre tiene sentimientos como cualquier animal, pero no es solo un amasijo de sentimientos. Es mucho más que eso, porque tiene proyecto de vida y desea alcanzar una vida lograda. Y esa vida lograda no implica la mera comunicación de cómo me siento hoy y ahora. ¿Por qué? Porque esa comunicación es naturalmente efímera, ese tipo de comunicación. Es una comunicación valedera para el hoy y ahora. Es decir, es una comunicación que vive inmersa en la instantaneidad. Y el ser humano debería tener un recorrido biográfico donde el pasado y lo que la comunidad ha hecho por mí debería ser tomado en consideración. El presente debería ser objeto de reflexión para una mayor maduración humana. Y el futuro, desde luego, no está lleno de azares y casualidades. El futuro tiene intencionalidad, tiene proyecto. Por tanto, las sensaciones de dolor y de placer son sensaciones efímeras y sensaciones que compartimos con los animales, pero no es que seamos más sociales que ellos, es que tenemos un estrato cualitativamente hablando distinto y de una enorme proyección. Mientras que la voz permite únicamente comunicar estados subjetivos de placer y dolor, la palabra permite la manifestación de contenidos y valores objetivos.
relativamente independientes de nuestras disposiciones anímicas. Y esto justamente, es decir, la posibilidad de establecer una comunicación basada en contenidos y valores de los que todos podemos participar, es lo que funda la especificidad de la convivencia humana. Y en nuestro tiempo, como podemos colegir con cualquier observación atenta a los medios de comunicación o a la realidad más palpitante, podemos advertir una cierta quiebra de la convivencia humana, una cierta fractura. ¿Por qué? Porque hemos llegado a manifestar una profunda desconfianza respecto a esa comunicación basada en contenidos y valores de los que todos podemos participar. Más bien, nos encontramos inmersos en la posibilidad más bien de tomar la comunicación como un arma arrojadiza para verter nuestros sentimientos, nuestro frenesí, nuestro rechazo, nuestro malestar frente a otros. Y frente a otros, incluso a los que no conocemos, a los que no hemos tratado nunca y que nos servimos o nos podemos servir del anonimato de las redes sociales para comunicar e increpar impúdicamente. Eso es un motivo para hablar de un resquebrajamiento de la convivencia humana. Aristóteles, por otra parte, no habla de prudencia, de conveniencia en clave de utilidad, como hará siglos después David Hume, que hablará de comunicar en clave de simpatía. Yo comunico con los que me caen bien y con los que no me caen bien, pues no les dirijo la palabra. No tengo nada que hablar con ellos, no tengo nada que construir en cuanto a comunidad política con ellos. Ese es uno de los riesgos también de nuestro tiempo, que es como decir, no tengo nada que compartir con el extraño, con el otro o con el forastero o con el de otra ideología política y, por tanto, de lo que tengo que hacer es digamos, forjar una comunidad fuerte en mi propio cubículo, en mi propio partido político, en mi propia agenda política. ¿Por qué? Porque es inviable el diálogo con otros y, por tanto, de lo que se trata es de estar yo fuerte para poder resistir las embestidas del otro, que es un enemigo. Y, por tanto, no tengo nada que compartir con otro, no tengo nada que aprender de otro. Esa es una de las realidades de nuestro tiempo. Y algunos llaman a ese fenómeno de la polarización, donde no tengo nada que aprender del otro, donde no tengo que conversar con otro, más bien tengo que fortalecer mi propia seña de identidad. Y esa seña de identidad irá mucho más sostenida en el tiempo en la medida en que yo plante cara a los que intentan amenazarla, socavarla, herirla, etc. Necesitamos fundar, siguiendo a Aristóteles, una comunidad basada en la comunicación sobre el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, y de los demás valores. Por tanto, casa y ciudad, en cuanto a enclaves de convivencia específicamente humanas, resultan, al fin y a la postre, comunidades éticas. Por tanto, los vínculos sociales que entretejemos entre nosotros alcanzan a tener un carácter moral. Por otra parte, la definición aristotélica del hombre como animal social y político no resiste únicamente una observación empírica, una interpretación empirista, mediante la cual hablaríamos o consignaríamos la inclinación que manifiestan los humanos a asociarse con sus semejantes,
sino también como una exigencia normativa que se cumple acabadamente en la comunidad política. La sociedad política no debería verse, por tanto, solo como un instrumento diseñado para evitar el destruirnos los unos a los otros, sino como el contexto en el que, abandonando la esfera de la mera supervivencia, de la satisfacción más inmediata de las necesidades cotidianas de la vida, los seres humanos pueden poner por obra las muchas posibilidades a las que les abre su inteligencia y su libertad. Sigo con Aristóteles y sigo ahora con el libro tercero de la política. El hombre es por naturaleza un animal político y por eso, aun sin tener necesidad de ayuda recíproca, los hombres tienden a la convivencia. No obstante, también la utilidad común los une en la medida en que a cada uno le impulsa la participación en el vivir bien. Este es efectivamente el fin principal, tanto de todos en común como aisladamente, que es como decir, no solo vivir, sino vivir bien. Vivir en plenitud. No han formado una comunidad solo para vivir, sino para vivir bien. Pues en tal caso habría también ciudades de esclavos, pero no las hay, porque no participan de la felicidad ni de la vida de su elección. Aquí vemos el desprecio, la actitud que difícilmente podríamos compartir en nuestro tiempo, aunque en la práctica se siga viviendo, de ciudadanos de primera y de segunda, y ciudadanos que pueden ser casi concebidos como animales o como meros esclavos. También se han asociado para formar una alianza que no es una alianza de guerra, sino es una alianza para construir una única ciudad. Hace falta forjar pactos, pero pactos para al mismo tiempo constituir magistraturas comunes para determinados asuntos en los que hay que preocuparse los unos por los otros. Nos podemos imaginar en el ámbito de la crisis institucional en la que nos movemos hoy, una crisis que no es ni mucho menos residual o que no afecta solamente a España, que es la sede donde pronunciamos esta sesión, afecta a muchas otras latitudes. En España tenemos unos ribetes distintivos, como no podía ser de otro modo, pero ribetes distintivos que nos llevan a, digamos, a hacer inviable la convivencia humana. O incluso más allá, a dar por bueno que no va a haber instancias que faciliten esa adecuada convivencia humana. ¿Por qué? Porque todas las instancias que pudieran favorecer esa mejor convivencia humana son instancias partidistas. Esto es lo que está revoloteando en el imaginario de muchos. No existe ni de lejos una independencia. No existe el situarse más allá de la confrontación partidista. Todos, cada uno, defiende sus propios intereses. ¿Y quién gana? Pues el que tiene una cierta mayoría para conseguir sus objetivos. Y si no tiene esa mayoría, pues tendrá que forjarla de algún modo para conseguir los resultados que pretende. Esto supone, como no podía ser de otro modo, un agotamiento del modelo. ¿Por qué? Porque permanentemente se está forzando la naturaleza de las instituciones. Se está quebrantando el ideal de las instituciones. Que, por cierto, no es meramente al estilo ilustrado neutral, independiente, objetivo, emancipador. Es, sobre todo, cauce de conversación y cauce de crecimiento humano. Es decir, las instituciones están para servir a todos y para hacer más factible lo que individualmente nos resultaría mucho más complejo y oneroso.
Las instituciones no están para colocar a determinadas personas. Las instituciones no están para humillar, para dejar a los que no piensan como los que gobiernan en un momento dado en esa determinada institución. Que eso haya existido siempre, desde luego. Que tengamos la tendencia en nuestro tiempo de colonizar ese modelo, de universalizar ese modelo, es el grave riesgo que nos acecha, a mi modo de ver. Porque ese modelo supone la destrucción del todo. Y entonces, dice Aristóteles, ya no habrá ni pie ni mano, a no ser con nombre equívoco. Es muy importante esto último, a no ser con nombre equívoco. Es decir, que podemos cambiar el nombre de ciertas palabras y seguir como si todo fuera igual, pero en realidad no nos entendemos unos a otros porque estamos confundiendo. No es que nos confundamos a nosotros mismos, es que estamos confundiendo al público, estamos confundiendo a la ciudadanía, estamos confundiendo a todos. Y hay muchas lecturas de esto último, pero hay una, a mi modo de ver, que es esencial, y es en el ámbito político la búsqueda de argumentarios no para conducirnos en torno a la verdad práctica, sino argumentarios para sobrevivir en cada instante. Por tanto, el objetivo no es otro que ganar tiempo, superar esta votación, superar este debate. Y la semana que viene, pues ya vendrá con su propio afán. Y así, una cadena de situaciones absolutamente fantasmagóricas a la hora de poder tener un proyecto nacional, un proyecto unitario, es una mera supervivencia, un ejercicio, digamos, de sortear obstáculos reales o imaginados, para seguir disfrutando de cotas de influencia, de cotas de poder, de cotas de dominio económico. Y quiero apuntar un detalle más que resulta particularmente relevante en la política de Aristóteles. Dice Aristóteles en el libro tercero: todos los que se preocupan por una buena legislación indagan sobre la virtud y la maldad cívicas. Así es evidente que para la ciudad que verdaderamente sea considerada tal, y no solo de nombre, debe ser objeto de preocupación la virtud. Pues si no, la comunidad se reduce a una alianza militar que solo se diferencia especialmente de aquellas alianzas cuyos aliados son lejanos, y la ley resulta un convenio y, como dijo Licofrón el sofista, una garantía de los derechos de unos y otros, pero no es capaz de hacer a los ciudadanos buenos y justos. Pues es una afirmación esta última que la podemos perfectamente confrontar 25, 26 siglos más tarde, la podemos confrontar con nuestra realidad habitual. Es ciertamente paradigmático cómo Aristóteles une virtud y política, cómo une virtud y ejercicio del buen gobierno, y a la inversa, cómo considera que el buen gobernante se preocupa por los temas recayentes a la virtud, por cierto, y también al vicio o a la maldad cívicas. No los orilla, no los deja a un lado, sino que se centra en cómo hacer mejores a los gobernados. Esta afirmación última tiene, vamos a decir, sesgos de complejidad, porque hemos tenido experiencias políticas, particularmente en el siglo XX, que detrás de una utopía revolucionaria se escondía una búsqueda por hacer más felices a los ciudadanos. Pero había un error de base respecto a cómo hacer más felices a los ciudadanos, que en el fondo era hacerles pasar por el mismo redil, para favorecer todavía más el gregarismo si hace falta.
ese gregarismo del que habla Aristóteles y que proyecta sobre las abejas. Por tanto, buscar la felicidad, hay que matizar qué entendemos por felicidad. Aristóteles tardó mucho en el sentido lexicográfico de la expresión, en la Ética Nicomocó, para advertir que era la felicidad. Que no era la suerte, aunque podía confundirse, que no era la fortuna y sobre todo que no era el placer, aunque pudiera confundirse. Iba mucho más allá, porque era el fin último al que todos tendemos, lo reconozcamos o no. Esa es la cuestión, digamos, finalista, la cuestión teleológica de la felicidad. Pero claro, para preocuparnos por la felicidad de los demás, tendremos que tener una formación muy acrisolada, especialmente si nos dedicamos al gobierno de la ciudad. Porque podemos confundirnos fácilmente y en nombre de una supuesta felicidad hacer esclavos a otros, hacer daño. Por tanto, es una expresión que debe ser particularmente acotada, especificada, matizada. Pero el ideal de Aristóteles es que la política no es la lucha del poder por el poder. Eso desde luego. Que la política es un arte noble que ayuda a servir mejor y más aceleradamente. ¿Cuándo? Cuando existe un trasfondo de gratuidad en quienes desempeñan magistraturas y en quienes juzgan lo igual como igual y lo diferente como diferente. Quienes juzgan sin hacer acepción de personas y sin tener objetivos políticos inconfesables, que es, por cierto, uno de los dramas de nuestro tiempo. La confusión también entre poderes que se reprochan, que se echan en cara, que se colonizan entre sí, que se trasvasan sus linderos más, digamos, comunes. Y al final, ¿el resultado cuál es? Pues el resultado es, como diría Aristóteles, el descenso o el trasvase, según se mire, de la democracia a la demagogia, que es una salida posible de la democracia que puede degenerar en demagogia. Aristóteles tratará a fondo en la retórica el arte del bien decir, el arte de persuadir para hacer mejores a los demás. El arte de expresar el justo medio. La retórica en Aristóteles no está subsumida a la ética, pero sí que se aproxima a la ética. En nuestro tiempo, la retórica de Licofrón, el sofista, es la retórica de nuestro tiempo, que es la retórica minimalista y ayuna de valores éticos, y es una retórica dirigida estrictamente a la mera supervivencia política. Bueno, pues la aportación de Aristóteles resulta absolutamente esencial para entender no solo la filosofía griega en su conjunto, sino el pensamiento ilustrado, posterior, y el pensamiento de la posmodernidad en la que nos vemos inmersos hoy. El recurso a Aristóteles no es un recurso estilístico, no es un recurso, vamos a decir, para mostrar ciertas habilidades, ciertos conocimientos sapienciales, es una necesidad para saber de dónde venimos y hacia dónde queremos dirigirnos. Aristóteles no concibe la filosofía política como filosofía primera, al modo como lo hacen algunos filósofos políticos del siglo XXI. Para Aristóteles, el corpus de la filosofía, el centro de la filosofía es la metafísica. No solo porque es la ciencia de los primeros principios, sino también porque es la de los fines últimos. Pero claro, cuando hablamos de fines últimos,
convergemos necesariamente en la filosofía práctica moral, en la filosofía práctica política. De Aristóteles tenemos que seguir, por modo natural, reflexionando, y vamos a reflexionar sobre su teoría hilemórfica, lo vamos a hacer en la próxima conferencia, sobre su distinción entre materia y forma, entre potencia y acto, entre sustancia y accidentes. Y es interesante hablar de la forma, según Aristóteles, porque la forma de los regímenes políticos será una de sus manifestaciones. Por tanto, volver a la metafísica de Aristóteles será, digamos, reconducir su propia antropología y su propia teoría política. En definitiva, que Aristóteles es un filósofo que nos proyecta hacia un escenario de superación personal, de desafío permanente. La filosofía de Aristóteles es una filosofía inacabada, como inacabada está la política de Aristóteles, pero sobre todo es una filosofía para pensar con proyección, sabiendo cuál es el fin último de nuestra vida y qué bien podemos hacer a los demás cuando queremos no manipularles, no llevarles para donde nos inclinamos según nuestras meras apetencias, sino para llevarles a aquel espacio donde nosotros previamente ya lo hemos recorrido y sabemos que es bueno, que es valioso y lo podemos compartir con ellos. Esa es una de las claves. Por tanto, la política de Aristóteles es la política del buen gobernante, es la política del gobernante que podría ser llamado líder si estuviéramos en el siglo XX, en el siglo XXI, y que en el fondo es una política que aspira a la excelencia en el ámbito de una ciudad que tiene también unos linderos muy reducidos y que no es, desde luego, una conurbación como las que conocemos en nuestro tiempo, ni cabría en el modelo aristotélico. Pero, a fin de cuentas, es una piedra de toque que nos pone en alerta respecto a cómo se puede legislar bien para preocuparnos por la virtud cívica y cómo vivir plenamente es posible desde la acción política si esta es una acción noble, si esta es una acción desinteresada, si esta es una acción de servicio. Y todo lo contrario, cuando la política erosiona las costumbres, cuando la política se inhibe ante los conflictos y busca, en todo caso, la supervivencia de quien gobierna hoy y dejará de gobernar mañana. Muchas gracias. Bueno, Ginés, te vas superando cada día. En fin, nos dejas atrás en muchos aspectos. Bueno, vamos a pasar al diálogo. Creo que ha planteado una serie de temas muy interesantes y muy actuales, actualísimos. Y bueno, entonces, en primer lugar, tienen la palabra los aquí asistentes. Jesús, tenemos un micrófono. Ah, perfecto, muy bien. Pues tenemos micrófonos, si alguien quiere tomar la palabra y refutar al bueno de Ginés, o en fin, o matizar, o plantear, o cualquier otro aspecto, si no, pues lo haré yo, que me he preparado alguna cosilla. A ver, alguna... A ver, aquí este señor, muy bien. Hola. Usted ha comentado que de una mala política se pasa a la demagogia, según he entendido yo. De una mala democracia. De una mala democracia, exacto. Se pasa a una demagogia. Pero yo pienso que incluso la demagogia puede ser un camino intermedio que termine en una tiranía que sea más o menos blanda o más o menos dura, depende de circunstancias quizá internacionales.
Sí, muchas gracias por la pregunta o por la reflexión más bien, ¿no? Pues en nuestro tiempo estamos hablando muchas veces de despotismo blando, en terminología de Alexis de Tocqueville, es decir, de estar viviendo como si nada pasara, pues un inmenso poder tutelar por parte del Estado, que tiene, digamos, la cualidad, la perniciosa cualidad de sofocar las iniciativas ciudadanas, porque pretende supervisarlo todo. Y lo curioso del caso es que en muchas circunstancias los individuos tiranizados no son conscientes de ello. Incluso pueden pensar que todo es conforme a lo previsto porque es un país democrático, porque además incluso nos llamamos República Democrática de Alemania, vamos a decirlo en lo que sucedía en los años 80 del siglo XX, que para muchos era un país genuinamente democrático, aunque había dos problemas. Uno era el terror de la Stasi, habría que decir, el terror de la fiscalización de todos los individuos, sobre todo de los potenciales desafectos con el régimen. Y, sobre todo, había una propaganda asfixiante. Esa propaganda que concebía como traición con todo lo que el Estado ha hecho por usted y no va a hacer algo usted ahora por el Estado. Ese es el latiguillo verbal habitual. ¿Cómo te vas a ir más allá del muro con todo lo que hemos hecho por ti? Pues podemos incluso creernos como que estamos en pleno régimen democrático. También Corea del Norte es un régimen nominalmente democrático y sabemos quienes pueden salir de allí, pues cómo han vivido y cómo miran atrás con enorme lamento, no por ellos que lo dejan, sino por los que se quedan. Yo me sorprendo a veces de lo que usted decía, de gente que se cree que está en una democracia y que todo está bastante bien y quedan como, no sé, pienso que la ingeniería social está funcionando. Pues es verdad que hay pues, muchas mentiras que expresadas por doquier llega un punto en el que uno puede hasta metabolizarlas y asumirlas y pensar incluso que pueden tener un fondo de verdad y quedamos al menos en un punto equidistante o en un punto de escepticismo, que es como decir, bueno, pues como todos son iguales, pues yo vivo mi vida y que cada cual viva la suya, pero eso no resuelve el problema. Y, por cierto, no todos son iguales. No quiere decir que haya buenos y malos, sino que no se puede juzgar a todos y encasillar todos en el mismo patrón, ni se puede generalizar negativa y abusivamente respecto de un colectivo. Lo que sí que tengo claro es que quienes se dedican a la acción política tienen una enorme responsabilidad, tienen mucho que rendir cuentas. Quizás no les exigimos una rendición de cuentas como deberíamos exigirles, pero tienen mucho que aportar a la sociedad y la sociedad necesita conducción, pero necesita, sobre todo, menos unilateralismos, que es lo que tenemos en nuestro tiempo, que es que yo soy el que manda y dispone y no necesito de nadie porque todos los demás están a una altura ínfima respecto a mi atalaya donde puedo ahí pronunciar y convencer a unos y a otros y necesito estar libre, autónomo, para poder yo, digamos, encasillar a la gente por donde quiero que vaya. Ese es uno de los riesgos de nuestro tiempo y muchos pues viven o vivimos pues con una cierta inercia de pues el tiempo pasa muy rápido, estamos inmersos en el día a día y no tenemos esa visión de conjunto. Y toda responsabilidad cívica implica ser muy consciente de dónde estamos y dónde podemos estar si no entretejemos entre todos una virtud cívica que es individual, pero que también tiene proyección institucional. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos preguntas por... sí. Si no hay nadie más aquí, a ver.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta es ¿cómo transformaríamos el sistema sin tener que destruirlo todo? Quizás porque hoy en día la política es justamente lo contrario a esa política virtuosa. ¿Cuál sería la manera en que debería surgir una visión más cercana a lo que plantea Aristóteles? Bueno, pues muchas gracias por esa pregunta que es, vamos, muy interesante y muy valiosa para reflexionar entre todos, ¿no? Pues la política aristotélica es una política, aunque no lo parezca, desde lejos o desde el desconocimiento que podemos tener de Aristóteles, para muchos, es una política cercana, es una política de ciudad, no es una política de un Estado-nación al modo moderno y contemporáneo. Por tanto, es una política que conoce a los ciudadanos. Y la política necesita cercanía. Los políticos habitualmente están cercanos en campaña electoral, pero fuera de la campaña electoral la cercanía, algunos tienen alergia incluso a estar cerca de la gente, tienen miedo a contaminarse de estar con la gente o tienen miedo a quedarse en una posición, como a veces sucede, que les preguntan y se remiten al jefe directamente, que es como decir, no tengo nada que decir, que mi jefe diga algo porque yo realmente no sé qué tengo que decir en este momento. Hace falta formación, porque la formación es, digamos, condición de posibilidad de que uno pueda argumentar y pueda defender lo bueno, porque hay cosas que se están haciendo hoy que son buenas para personas vulnerables y hay que comunicarlo. Y cuando uno está formado puede comunicar mejor. Eso es importante. Y no solamente eso, sino que hace falta, y aquí viene lo fundamental, hace falta que existan contrapesos, que existan limitaciones para el ejercicio del poder. ¿Para qué? Para que si alguien pasa a ser un desalmado que toma decisiones de rompe y rasga o toma decisiones que nos llevan al precipicio, pues que se pueda impedir que un personaje de esa naturaleza pues haga y sobre todo deshaga. Un régimen político necesita, digamos, un equilibrio entre distintos poderes, pero sobre todo necesita contrapesos. Cuando esos contrapesos resultan fallidos, con predominio del poder ejecutivo respecto de otros poderes, el resultado pues, es bastante próximo al que vivimos ahora, que es un régimen donde todo está decidido de antemano, donde hay una hoja de ruta, donde hay, como antes decía pues el señor que ha intervenido, pues hay una poderosa ingeniería social por la que, bueno, pues aparentemente asistimos a un entrecruzamiento de poderes. No, en realidad hay un poder omnímodo, que es el poder ejecutivo, que absorbe al legislativo y que, por supuesto, intenta colonizar el poder judicial. Creo que esa es una de las claves de nuestro tiempo. Y hay una pista también esencial que hay que exigir a los que se dedican a la acción política, y es que han de decir la verdad. Verdad y política son absolutamente convergentes. Para muchos, la política es el arte de medir las consecuencias de mis acciones, donde la mentira cabría para poder, digamos, sortear ciertas consecuencias lesivas. Esa es, digamos, la filosofía que plantea en clave crítica, pero una crítica demasiado matizada, vamos a decir, Max Weber, en su obra El político y el científico. Habla de la política como vocación y de la política que busca una responsabilidad por las consecuencias sin preocuparse en la bondad o en la malicia de las acciones. Que es como decir, yo he engañado, lo reconozco, pero ¿ha tenido consecuencias? ¿Ha trascendido? No, entonces, si el resultado ha sido óptimo, en un plano utilitarista, yo sigo, pues, digamos, atrapado en la mentira porque me compensa. Bueno, eso es lesivo, absolutamente lesivo. Y para muchos, política y mentira van unidos, que es como decir, el político pues fanfarronea de lo que no ha hecho, presume de lo que carece, vive en una burbuja
no hace más que mentir, incluso en algunos casos miente compulsivamente. Eso es la denigración de la acción política. Por tanto, si algo tenemos que exigir a quienes gobiernen del partido que sea, es que nos digan la verdad, aunque la verdad resulte incómoda, aunque la verdad nos ponga en un aprieto. Pero es fundamental saber la verdad, andar en verdad. Es básico, esencial. Lo contrario, pues es el riesgo latente que tenemos de, bueno, pues de ir camino de un precipicio y de no ser conscientes incluso de que estamos pues, en una fase, digamos, crítica y como si nada, como que estamos en el mejor de los mundos posibles o como que nos pasa lo que les pasa a los países de nuestro entorno, que es uno de los eufemismos que más se emplea en nuestro tiempo para decir que los demás les pasa lo mismo que a nosotros, es una crisis europea o es una crisis internacional. Bueno, tampoco hay que dramatizar tanto. Pues más que dramatizar, lo que hace falta es comunicar en verdad. Creo que es el paso esencial dentro de lo que antes he comentado, de formación, de deseos de contaminarse, entre comillas, con el trato con los demás, incluso con aquellos que me pueden poner en un aprieto, con aquellos que me pueden, digamos, hacer algo que no quisiera yo que me hicieran, que es ponerme a prueba pues, en un debate improvisado, en la calle, etcétera. Y no estoy hablando, por supuesto, de actuaciones violentas, de scratches, ni nada por el estilo que son abominables, vengan de quien vengan, eso por descontado, porque hay que respetar la dignidad de las personas, de todas, sin excepción, también de los que gobiernan. Y, por supuesto, estoy en disposición de pensar una y otra vez sobre la necesidad de que no existan poderes absolutos y que haya desconfianza respecto a ese poder absoluto que podría darse cuando no hay controles oportunos que ejerzan de contrapoderes. Gracias. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿y quién fija la verdad? Bueno, pues hay, desde luego, dos teorías sobre la verdad que tienen un sustrato práctico, pero indudable. Una de las teorías, la teoría clásica de la verdad, que es la teoría de Aristóteles, es la teoría de la adecuación de los hechos a la realidad. Y eso supone distinguir qué son hechos y qué es la realidad. Si no sabemos qué son hechos o hablamos de lo que ahora se llama la teoría de los hechos alternativos, donde uno puede camuflar, donde uno puede, digamos, ocultar, puede uno tergiversar, pues evidentemente ya no hablamos de hechos, sino hablamos solamente de interpretaciones, al modo nietzscheano. Pero hay otro modo también de entender la verdad, que no es solamente adecuación de los hechos a la realidad, que es como decir, los hechos son tozudos y son, lo queramos construir o lo queramos deconstruir, sino también la verdad como coherencia. Y coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se piensa y se actúa. Y la coherencia en el ámbito político es absolutamente señal inequívoca de si se anda en verdad o si la verdad ya pasó a un mejor registro. Y bueno, pues a mi modo de ver, la verdad se busca o se puede incluso perfilar bajo esa doble acepción. La verdad como adecuación de los hechos a la realidad, la verdad como coherencia de vida. Quien es coherente es auténtico y quien es auténtico lleva la verdad dentro de sí. No hay que preguntarse si me está diciendo la verdad porque la proyecta con su vida, con su testimonio. No necesita pontificar esa verdad. Pero si evidentemente es un amasijo de contradicciones, pues evidentemente doy por hecho que la verdad no anida en esa persona. Estoy de acuerdo, desde luego, pero sigo pensando que de alguna manera pecamos un poco de ingenuos, porque realmente hay dos bloques y cada uno va a defender con la misma naturalidad, entre comillas, ¿no?, que usted lo ha hecho, que tiene la verdad. Efectivamente, el engaño es constante. Y por eso digo que somos bastante ingenuos, porque votemos a quien votemos, finalmente te das cuenta de que nos engañan por un lado y por otro, aunque hay siempre, para mi gusto, por supuesto, quien engaña más que otro, claro. Sí, el problema de
de saber si nos engañan o no es que con que nos engañen una vez ya parece que la verdad ya ha pasado a la historia, ¿no? Y entonces ya pensamos que la mentira va a ser la constante. Ese es el problema de lo fácil que es destruir, de lo fácil que es desmontar un sistema, un proyecto, ¿no? Pero eso no significa que no haya que distinguir entre quien dice la verdad habitualmente y quien miente compulsivamente. Creo que hay distingos. Gracias. Hay otra pregunta, me parece. Sí, con relación a... Bueno, Sí, allí. pero... ¿que hable el señor aquel? Sí, sí, aquel señor. Eso es. Gracias. Luego podemos volver otra vez, ¿eh? Sí. Bueno, buenas tardes. Me ha gustado mucho su charla y han quedado dos ideas fijas. Una, la idea que siempre ha tenido Aristóteles, expuesta en su libro La política, de que el político tiene que anteponer siempre el bien común a su bien, en caso particular o del que sea. Y yo quisiera preguntarle una cuestión que ya otras veces es posible que la hayamos sacado en alguna conferencia, pero me gustaría su opinión sobre si los políticos actuales actúan en la idea de que tienen que estar por el bien de la sociedad o tienen que estar por su bien particular en un sentido crematístico. Esa una pregunta. Y otra pregunta es que cuando un gobierno resulta que está dominando 15 o 20 regiones y les da preferencia a unas regiones sobre las otras, concediéndoles una serie de privilegios, incluso saltándose la ley como les da la gana y mintiendo descaradamente y como si no pasase nada, ¿dónde cree usted que este gobierno lleva a la nación que está gobernando? Pues muchas gracias por las intervenciones. La verdad es que nos darían para muchísimo y sería una nueva conferencia. Pero lo que sí que puedo decir es que el bien común es un bien que no perjudica a ningún individuo. Es un bien de la comunidad como tal. Y es un concepto, digamos, que nace de la filosofía aristotélica, del proyecto aristotélico de la política. En nuestro tiempo hay muchas facilidades para considerar que nos podemos dejar llevar por el bien privativo. Y el bien privativo, para muchos, vamos a decir, en un sentido utilitarista de la expresión, el bien privativo es lo que me concierne a mí hoy y ahora, que es hacer méritos para estar en las próximas listas electorales. Listas cuya posición no depende de mí, depende de alguien que está muy por encima de mí o que puede estar en el futuro porque pueda ser nombrado, y como yo no creo que lo sea, pues necesito congraciarme con esa persona que está en cabeza, que es caballo ganador, vamos a decirlo así, y necesito congraciarme con él para que me dé alas y para que me dé respaldo y para que yo pueda repetir, porque cualquier alternativa que no sea esa va a ser mucho peor. Va a ser mucho peor porque tengo una cierta edad, porque no tengo un bagaje profesional sólido, no sé cómo voy ahora a empezar de cero con 30 años, o con 40, o con 50, o con 60, y por tanto yo necesito secundar al jefe, secundar al que hace las listas electorales, porque según la posición que yo ocupe en una lista, pues evidentemente tendré posibilidades de estar o no estar, y yo necesito seguir estando. No tanto para hacer el bien como tal, sino porque estoy mucho mejor aquí, en un parlamento regional, nacional, etcétera, que puedo estarlo en el ámbito profesional, que, bueno, pues que en el ámbito profesional hace años ya dejé el trabajo, o incluso nunca he llegado a trabajar, y entonces pues me resulta bastante odioso tener que dar ese paso, ¿no? Y luego pues nos encontramos, como usted bien ha dicho, pues en un momento ciertamente singular, ¿no? Yo hace muchos años escuché de Pascual Maragall una expresión que me dejó atónito en su día y que ahora se proyecta por la vía de los hechos, que es el llamado federalismo asimétrico, ¿no?
que es como decir, bueno, pues hay algunos que somos mejores que los demás o que tenemos más capacidad que otros o que tenemos unas raíces históricas que otros no tienen y debemos tener un privilegio, pero además un privilegio contante y sonante, que se vea que somos no como otros del sur de España, por no particularizar. El resultado, pues evidentemente, ¿qué genera una posición de esa naturaleza? Genera un malestar social evidente en quienes se sienten discriminados, menospreciados, etc. ¿Qué decía Aristóteles sobre la justicia? Nunca llegó a definirla propiamente. Distinguió entre justicia conmutativa, eso sí, y justicia distributiva. Pero cuando, digamos, sus discípulos o en el liceo se le preguntaba qué era la justicia, Aristóteles llega a decir, de un modo así balbuceante, llega a decir que la justicia es una cierta igualdad. No dice que sea igualdad en el sentido igualitarista, sino que la justicia intuitivamente tiene que ver con una cierta igualdad. Cuando no existe esa cierta igualdad, sino que existe claramente un menoscabo de esa igualdad y un privilegio de unos frente a otros, pues evidentemente hay mucha arbitrariedad detrás, hay injusticia de fondo. Y cuando hay injusticia de fondo y quien lo padece está informado y por tanto las ve venir, pues evidentemente tiene razones para el malestar. Y razones, a diferencia de algún eslogan de algún partido político que conocemos, razones para creer no, en este caso es razones para ser descreído. Razones para estar de vuelta, razones para sospechar. Que eso, pues hay que decir que hay un mérito, no todo puede ser negativo, pues en la filosofía de la posmodernidad, en la filosofía postestructuralista francesa, la llamada filosofía de la sospecha es la filosofía que sospecha respecto a un fundamento no claro, no transparente de ciertas instituciones. Pues eso mismo lo podemos proyectar, aunque no para, digamos, abocar por la destrucción, sino, como decía pues, una señora que ha intervenido con anterioridad, que agradezco su intervención, pues no para destruir lo que ya está destruido, más si cabe, sino para recomponer y buscar aquello que aún se puede mantener incólume. Esa es una de las claves de la política. Salvar lo que se pueda salvar. Antes se ha hablado de la verdad, que unos ven la verdad de una forma y otros de otra. Eso me parece que es contraproducente, porque la verdad, aunque es polifacética y a veces difícil de llegar a ella, la verdad para mí está relacionada con los hechos. Sin meterme en religión, pues dijo aquel, por sus hechos los conoceréis. Entonces, si tienes una suficiente preparación, que esa es otra cuestión, puedes analizar muchos hechos. A lo mejor no puedes analizar un hecho de unos movimientos financieros que ha habido y tal, porque eso ya es muy especializado. Pero hay otros hechos que se están produciendo o que se han producido que te dan una idea de por dónde van las aproximaciones de la verdad. Y para eso pues están los periódicos, está la televisión, los diferentes periódicos, y de ahí yo creo que no es tan difícil saber quién se está aproximando más a la verdad que otro. Sí, pues muchas gracias por su intervención. Pues la verdad es que por sus frutos los conoceréis. Es decir, que a fuerza de ver los resultados de cada aportación de unos y otros, pues podemos calibrar quién está más cerca de la verdad que otros, ¿no? Quién se dedica a engañar o quién pues, ha dejado pozo, quién ha iluminado a los que tenía a su alrededor, quién ha hecho mejores ciudadanos, ¿no? Bueno, pues se trata de eso precisamente, de fortalecer la teoría de la adecuación de los hechos a la realidad. Y hoy hablábamos de la teoría de los hechos alternativos, que es la teoría, digamos, subjetivista de los hechos. Y esa teoría, pues busca, vamos a decir, excepciones para convertir la excepción en regla. Voy a poner un ejemplo muy socorrido.
lo formula, en este caso, filosóficamente hablando, pero forma parte, digamos, del imaginario cultural, el filósofo australiano Alan Chalmers. Dice él, en su obra ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, dice que hay una placa radiológica, la que sea, la que nos podamos imaginar, o una placa de una resonancia magnética nuclear, que es lo que en estos momentos tantos aspiran a que les hagan como prueba diagnóstica, para ya delimitar perfectamente el diagnóstico. Y distingue él entre un profesional avezado, un profesional consolidado, de un estudiante de medicina. Ambos están viendo una placa, pero no tienen por qué ver lo mismo. Bueno, que no vean lo mismo no significa que valga el mismo juicio el profesional consolidado que el estudiante, cuando este estudiante discrepe y además sin fundamento respecto a lo que vea, a lo que interprete detrás de esa placa radiológica. Por tanto, ¿a dónde hay que acudir? Pues hay que acudir a la tradición, hay que acudir al acervo de conocimientos, hay que acudir a la universidad, hay que acudir a la formación personal, a la formación guiada por otros. Hay que acudir a la conversación que nos hace crecer interiormente y, sobre todo, hay que huir del aislamiento, que es uno de los peores modos en nuestro tiempo, que nos lleva muchas veces a bunkerizarnos, que nos lleva pues, a generar todo tipo de rechazo respecto al otro, porque el otro no me va a aportar nada, me va incluso a contaminar, y precisamente de lo que se trata es de verter lo mejor de cada uno al que está deseoso también de recibir algo más que una mera buena palabra, sino necesita, desde luego, criterio, orientación, necesita proyecto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a las preguntas que vienen por las redes sociales. Laura Gálvez dice: Ginés, indicabas que para Aristóteles el hombre es un animal social, que necesita vivir comunicado con los demás. Solo así sobreviviría. Hoy, el mundo globalizado le da la razón más que nunca. Estamos hiperconectados con millones de personas, pero en la política actual cada vez hay menos comunicación. De ahí lo que decías de políticas de bloques, izquierdas-derechas, y a este se suma el eje territorial con los nacionalismos. Sí, decía antes que la política hoy es una política muchas veces de aniquilación del adversario, o incluso es una política para justificar: estoy yo aquí para que no gobiernen estos otros, ¿no? Claro, si el proyecto se formula en sentido negativo, en vía negativa, claro, no hay proyecto realmente, porque es un proyecto de desmantelar o de evitar una hipotética destrucción. Es un proyecto que en el fondo acaba siendo un proyecto mesiánico, porque en el fondo yo estoy para resolver lo que otros van a hundir y aniquilar. Para eso estoy, yo soy. Claro, ese es uno de los dramas de nuestro tiempo. Una sociedad hiperconectada, pero también una sociedad que tiene exceso de información y poca formación para poder discernir, para poder discriminar tantos datos que recibimos, tantos inputs que nos llegan por las terminales mediáticas. Pues precisamente por eso hace falta la sana lectura, hace falta el sosiego interior, hace falta la paz del alma, que se pierde muchas veces y que hace que veamos las cosas desde el atolondramiento, desde el quitarnos cosas de encima. No se trata de quitarnos cosas de encima, se trata de hacer las cosas bien y sobre todo de conocer mejor y conocer con una perspectiva humana, una perspectiva, digamos, de buscar el bien, y el bien con amabilidad, haciendo amable ese bien del otro. Y, bueno, pues en el ámbito político hay más posibilidades que en el ejercicio de otras profesiones, sin que eso suponga, digamos, rechazar o pensar que otras profesiones no tienen su calado y su influencia social, pero en política se puede hacer mucho bien de forma directa, y es cuestión de creérselo, pero sobre todo es cuestión de vivirlo. Y no es fácil vivirlo cuando hay tantos escenarios que nos dispersan, que nos disipan y que nos hacen, como diría McIntyre, neoaristotélico,
escocés, nos pueden hacer quedarnos en los bienes externos, en los bienes efímeros, en el prestigio, en el poder, en el dinero, en el coche oficial, en que todo empieza cuando llego yo, porque mientras que no llegue yo nada va a dar inicio. Y bueno, y me están esperando a la puerta y en fin, soy el protagonista, soy aquí el que toma las decisiones y las riendas de todo esto, y para muchos es algo, pues es algo que no lo puedo dejar escapar nunca, porque es mi modo de vida, lo he convertido en modo de vida. Pues convertir la política en clave de prescindibilidad, es decir, yo soy prescindible porque tengo que formar a otros para que otros hagan el trabajo que yo intento hacer, mejor o peor, pero lo intento al menos, y que otros hagan pues una buena sucesión o una buena continuidad a lo que yo he iniciado, pues sería algo pues, muy valioso. El problema es cuando acaparamos el cargo, que ya no le vemos la carga que atesora, sino sobre todo el bien propio que anida en él. Seguimos, porque hay más preguntas. Dice José Luis Escribano, me gustaría saber, según tu criterio, Ginés, ¿qué cambios más sustanciales se han generado desde la política de Aristóteles sobre los derechos individuales hasta la actualidad? Bueno, pues desde la política de Aristóteles a nuestro tiempo hemos crecido en conciencia de derechos humanos y de derechos inviolables, derechos que no estaban en la mente del filósofo griego, del Estagerita, desde luego. Por tanto, eso es un hallazgo y eso es una ganancia. Y es una ganancia tan evidente que algún filósofo contemporáneo como Jürgen Habermas pues puede plantear que volver a Aristóteles o volver a una filosofía clásica podría llevar aparejado incurrir en regresiones políticas. Pues ese es un riesgo. Es decir, cualquier tiempo pasado fue mejor, pues nos puede llevar a perder de vista que hemos alcanzado unos ciertos estatus de derechos de primera, de segunda, de tercera generación de enorme calado. Pero también hay un límite en este punto, porque para algunos asistimos a una batalla de los derechos, por los nuevos derechos. Y al final no sabemos realmente qué tenemos que defender. Sobre todo al final hemos perdido la identidad para ser el sustrato pasivo de esos derechos. Con lo cual, bueno, estamos tergiversando el mensaje de los derechos humanos. Ahora que tanto se habla de derechos humanos o de terrorismo respetuoso con los derechos humanos, que es una contradicción en los términos, pues los derechos humanos se están banalizando. Hannah Arendt hablaba de la banalización del mal, pues ahora podemos hablar incluso de la banalización de los derechos humanos. Hasta aquí hemos llegado, hasta la tergiversación última del lenguaje. Pero sí que es verdad que el derecho de las personas, incluso el derecho a la discrepancia, o el derecho a desmarcarse, o el derecho a ejercer una libertad negativa, sí que es una conquista de la modernidad, y ahí sí que ha habido un avance que no cabía en ningún caso en el planteamiento del filósofo Aristóteles. Quique Gámez pregunta, dice, en la política Aristóteles define al hombre como un animal social o político, pero también como animal económico, ya que la casa, la familia y todo lo que ella lleva consigo le son tan naturales al hombre como la ciudad-estado en que vive. Sí, es importante decir que la economía en Aristóteles no es tanto una economía rudimentaria, es una economía donde el hogar tiene una trascendencia sustantiva. Y por otra parte, la economía tiene un trasfondo político más que notorio, pero no político en el sentido macroeconómico que diríamos hoy, sino en el sentido del gobierno de uno mismo, del gobierno de los próximos, de la acción del cabeza de familia respecto a los suyos y la acción de quien ha generado una división del trabajo para hacer un trabajo mucho más, digamos, ordenado, mucho más resultadista en cuanto a los objetivos últimos, que van mucho más allá del mero abastecimiento. Bien, pues la economía en Aristóteles es una disciplina que, vamos a decir, que es prehistórica respecto a cómo entendemos hoy la economía y los flujos monetarios, pero sí que es verdad que es una economía humana, es una economía del oikos, y ese
oikos no se puede construir a espaldas de la polis, a espaldas de la ciudad. La economía solo con un trasfondo crematístico, la economía en clave especulativa, no cabe en el planteamiento de Aristóteles, aunque él pudo ya intuir ese, digamos, ese recorrido futuro de la economía, desde luego, donde él no se alinearía en ningún caso. En la misma línea, Leire Jiménez dice que para mí la familia es el núcleo originario de cualquier comunidad social y también comunidad política. Hay que decir ahí que para Aristóteles es fundamental el papel de la familia, es fundamental el papel del hogar, de la casa, de la ciudad, pero acaba dando primacía a la ciudad respecto de la casa y dejando la casa orillada. Eso sí que es verdad. Da tanta trascendencia al gobierno de la ciudad está antes que la casa, que al final el sustrato individual queda languideciendo en el planteamiento aristotélico. No estoy hablando de un colectivismo en Aristóteles, pero sí que da excesiva preponderancia, vamos a decir, a la comunidad política respecto a la institución familiar. Y como bien dice nuestra interlocutora, la institución familiar es clave para el engranaje de una sociedad. Sin familia no hay sociedad que se le precie en ningún caso. Bueno, luego ya para terminar, Salvador Peiro efectúa dos preguntas y dice la primera: ¿podría ser una solución para la política actual las listas abiertas y representantes por distritos? Pues es una pregunta muy pertinente. Las listas abiertas pues suponen salir de un bloqueo en el que muchos partidos políticos pues se sienten especialmente, a través de sus jefes, especialmente cómodos, se regodean, digamos, en las listas cerradas y bloqueadas. Pues las listas abiertas por lo menos supone rendir cuentas no ante mi superior, ante mi jefe, ante el número uno de la lista, sino supone rendir cuentas ante la sociedad en su conjunto, ¿no? Y en ese aspecto es valioso el tener que existan listas abiertas. Y luego, pues como sucedía en el Reino Unido, como tiene esa proyección anglosajona que se ha extendido a otras latitudes, pues es la política de distrito, la política de barrio, la política donde el responsable pues se dirige a sus conciudadanos cada fin de semana y da cuenta de lo que ha hecho por el municipio, por la ciudad, en esa semana. No hay que esperar a 4 años, es mucho tiempo 4 años. Hay que hacerlo mucho antes, hay que hacerlo con una periodicidad pues muy, muy corta. Y ese mensaje de política de distrito, pero sin perder de vista el conjunto, pero que lo local no quede, digamos, absorbido por lo global, pues resulta pues, enormemente pertinente y un ejemplo claramente extrapolable de cómo hacer una política con cercanía al modo o con la matriz, digamos, aristotélica de fondo. Y la última, y ya con esta terminamos, que es también de Salvador Peiro, que dice, bueno, la dice a los dos porque dice, ¿no sería mejor distinguir entre soma, sige y espíritu, nous en Anaxágoras? Bueno, pues el tema de las distinciones del alma, de las distinciones entre el cuerpo y el alma, de los dualismos que pudieran emerger en el planteamiento aristotélico, vamos a decir que formarán parte de la próxima conferencia y invitamos al profesor Salvador Peiro y a todos los aquí presentes que a finales de febrero, Dios mediante, nos volveremos a congregar en torno al 27 de febrero para hablar de la metafísica de Aristóteles y para distinguir entre esa psicología incipiente de Aristóteles como psicología como disciplina que emerge, que en el fondo es una antropología filosófica de gran calado, a propósito de las delimitaciones entre el cuerpo y el alma, entre lo que afecta al cuerpo y lo que afecta sobre todo al alma. Y nos despedimos, nos mandan saludos desde Madrid, Valladolid, Barcelona, Salamanca, Alicante, Valencia y también desde Guadalajara, Jalisco, en México, desde Colombia, Chile y Atlanta. Así que quedamos emplazados para el próximo día 30, ¿no? 27 de febrero. 27 de febrero. Muchas gracias, Ginés. Bueno, muchas gracias a todos.